Impacto Social, el informativo de los trabajadores. La violencia sindical no solo se vive en las calles y juzgados laborales. El pasado 30 de agosto se cumplió un año más del asesinato de Leonardo Posada. Acompañamos a sus familiares y amigos al sentido homenaje de ese reconocido líder sindical y popular. Horas de la mañana en que se disponía a salir para el sitio de labores y a realizar algunas actividades sindicales, fue abordado por varios sicarios que le dispararon varias veces e impactaron su humanidad. A él se subieron al bus a bajarlo y como no se bajó, pues lo acribillaron dentro del bus. Mi hermana Nidia Erika Bautista fue desaparecida cuando estábamos en la primera comunión de su niño. Históricamente en Colombia ha existido una violencia antisindical. Llevamos una victimización de más de 3.070 sindicalistas. Dentro de estos son en diferentes formas, amenazas, atentados, desaparecidos. Mencionamos 12.500 violaciones desde el año 1986, pero lo más dramático es la impunidad con que el Estado mantiene esta situación de violencia contra el movimiento sindical. Es cerca del 96%, a pesar de la denuncia nacional e internacional, hoy se mantiene esa impunidad. Leonardo Posada nació el 19 de octubre de 1947 en Bogotá. Fue activista estudiantil en la década de los 60, abogado, egresado de la Universidad Nacional y electo representante a la Cámara de Santander en 1986. Fue asesinado en Barrancabermeja por paramilitares el 30 de agosto del mismo año. Sin que nadie quiera su carga comprar, su carga comprar. Recordemos que Leonardo Posada fue el primer miembro de la UP que fue asesinado. Con él se inicia el exterminio de la Unión Patriótica en Colombia. Quiero decir que Leonardo Posada fue la expresión juvenil de los anhelos de la lucha de los trabajadores en Colombia. Fue un hombre que se puso al frente, entendió perfectamente el papel de los trabajadores en su compromiso y en su lucha social. Acompañó las jornadas históricas de movilización de los trabajadores en Colombia. Participó activamente durante la jornada del paro cívico de 1977. Contribuyó con sus esfuerzos a la solidaridad de los movimientos huelguísticos de la época y, por supuesto, siempre contribuyó y trabajó para el fortalecimiento de las organizaciones sindicales en el país. Estos hombres y mujeres que ofrendaron su vida por un mundo mejor, murieron convencidos que el sindicalismo por encima de las reivindicaciones laborales es una fuerza superior en la lucha por una sociedad justa, humana y equitativa. En la medida en que era más combativo el movimiento sindical o cuando habían huelgas, paros, era que se venían los asesinatos, las amenazas contra los dirigentes sindicales. Creo que Posada siempre entendió que el papel de los trabajadores era un papel que iba mucho más allá de reivindicar sus condiciones particulares de trabajo, que el compromiso de los trabajadores era el compromiso social con un pueblo, con un país y con sus aspiraciones. A Leonardo lo mataron por estar haciendo lo que tenía que hacer, defender junto a los trabajadores de la Unión Sindical Obrero el patrimonio nacional, junto a los campesinos del Magdalena Medio, la soberanía y la seguridad alimentaria, frente a los pobladores de Barranca, la paz con justicia social. Esas son las razones que motivaron el asesinato de Leonardo Posada. Camilo Torres decía, cuando la clase obrera se unifique por la base, hará la presión necesaria para que los dirigentes que no quieren la unión o no quieren la revolución sean arrojados a la orilla del pueblo colombiano. La existencia del conflicto armado ha sido una mampara que ha utilizado el Estado para victimizar y calumniar a los dirigentes sociales, y el movimiento obrero no podía ser una excepción. Pero me parece que más allá de una reivindicación por la vida y el ejemplo de esos luchadores y esos trabajadores asesinados, el movimiento sindical de hoy debe estar al frente del compromiso de buscar y fortalecer una salida política al conflicto. Cuando un dirigente hace eso, cuando se funde y siente como siente el pueblo, como sienten los trabajadores, se logra despertar el entusiasmo y el compromiso
de ese pueblo y de esos sectores populares. Si no hacemos eso, así tengamos la razón, la gente no nos va a acompañar. Hace una semana en el departamento de Antioquia desapareció Juliana, hija del dirigente sindical bancario Hildebrando León. El día viernes recibimos la lamentable noticia de su asesinato. Esperamos que Juliana no sea otra víctima más de la violencia sindical. Paz en su tumba.